El sol caía implacable sobre el pequeño poblado fronterizo, levantando polvo con cada paso y marcando las sombras como heridas abiertas en la tierra. Era día de mercado, el único momento de la semana en que las familias se reunían, intercambiaban alimentos, historias y silencios antiguos. Entre los puestos de maíz seco, pieles curtidas y frascos de hierbas, caminaba la mujer apache de 40 años, con la espalda recta y el rostro sereno, aunque por dentro cargaba un cansancio que no tenía nombre. Había aprendido a no apresurar el paso. La prisa, sabía, delataba el miedo. Su cabello negro, trenzado con paciencia, caía sobre un vestido sencillo, gastado por los años y por el trabajo. No llevaba hijos de la mano, ni un bebé atado a la espalda como muchas otras mujeres. Esa ausencia era visible, y en aquel lugar, imperdonable. Los murmullos comenzaron como siempre, primero suaves, luego más claros, hasta que se volvieron palabras dichas sin vergüenza. 40 inviernos y ningún hijo, dijo una voz, lo suficientemente alta para que ella escuchara. Otra rió. Alguien añadió que una mujer sin descendencia era como un árbol seco, en pie, pero sin fruto. Las frases, repetidas tantas veces a lo largo de los años, no necesitaban explicación, tenían filo propio. Ella se detuvo frente a un puesto de frijoles, fingiendo interés. El comerciante evitó su mirada. No era crueldad abierta, sino una forma más peligrosa, la indiferencia que acepta la humillación como algo normal. En su pecho, la mujer sintió el viejo temblor, ese que nace cuando la dignidad es puesta en duda delante de todos. Respiró hondo. No responder era una forma de resistencia, se decía, aunque el silencio también pesara. Una anciana, apoyada en un bastón, negó con la cabeza al verla pasar. La Gran Madre bendice a las mujeres que continúan la vida, murmuró, como si recitara una verdad indiscutible. Aquella frase, dicha con solemnidad, cayó más pesada que cualquier burla. La mujer apache no discutió, sabía que explicar el dolor, las pérdidas, las noches de espera inútil, no cambiaría nada. En ese lugar, su historia no importaba, solo contaba el resultado. Recordó entonces los años jóvenes, cuando aún creía que el tiempo sería generoso. Recordó las promesas hechas al fuego, las plegarias susurradas al amanecer y el lento paso de las estaciones que no traían lo esperado. Cada recuerdo era una piedra más en la carga que llevaba sin mostrar. Nadie veía esas piedras, solo veían el vacío. Un grupo de niños pasó corriendo, levantando polvo y risas. Uno de ellos se detuvo y la miró con curiosidad, sin juicio. Fue un instante breve, pero suficiente para que ella sintiera un nudo en la garganta. Aquel niño no sabía nada de normas ni de vergüenzas heredadas. Para él, ella era solo una mujer más en el mercado. Esa mirada limpia fue un consuelo inesperado. Sin embargo, la calma duró poco. Una mujer más joven, rodeada de sus hijos, dejó escapar una risa y dijo algo sobre cómo la edad no perdona a las estériles. La palabra cayó como un golpe. Esta vez, el silencio alrededor fue absoluto. Nadie defendió a la mujer apache. Nadie se movió. La humillación se hizo pública, total, compartida por omisión. Ella levantó la barbilla. Sus ojos recorrieron el mercado una última vez, no con rencor, sino con una tristeza profunda y antigua. Comprendió que, para muchos, su valor estaba decidido de antemano. Aún así, no permitió que la vergüenza la encorvara. Pagó por los frijoles, tomó su bolsa y se alejó con paso firme. Mientras dejaba atrás el murmullo del mercado, una certeza se asentó en su interior. Podían juzgarla, pero no definirla por completo. Aquella humillación sería el comienzo de algo. Aunque aún no supiera qué, a la mujer apache regresó a su choza cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo cansado.
El camino de tierra era el mismo de siempre, pero esa tarde cada paso pesaba más, como si la humillación del mercado se hubiera adherido a sus sandalias. No había lágrimas en su rostro. Hacía mucho que había aprendido a guardarlas para la soledad, donde nadie pudiera confundirlas con debilidad. Al cerrar la puerta de madera, el silencio la envolvió por completo. No había risas infantiles, ni voces que reclamaran comida o historias. Solo el crujido del viento entre las rendijas y el latido constante de su propio corazón. Encendió el fuego con movimientos lentos y precisos, rituales que había repetido durante años. Aquellos gestos eran su ancla, la prueba de que aún tenía control sobre algo en un mundo que parecía empeñado en reducirla a una ausencia en sí. Sentó junto al fuego y dejó que los recuerdos emergieran sin resistencia. No los pas. Ellos siempre encontraban la forma de volver. Recordó la primera vez que comprendió que algo no iba como debía. El primer invierno sin embarazo, luego el segundo, y después los susurros, las miradas cargadas de lástima. Al principio había respondido con esperanza. Aún hay tiempo, se decía. La vida no siempre llega. Cuando se la llaman, también recordó al hombre que una vez estuvo a su lado. No era un mal recuerdo, pero sí uno incompleto. Había habido afecto, incluso ternura, pero también una distancia que creció con cada año sin hijos. Él nunca la culpó en voz alta, pero el silencio entre ambos terminó diciendo lo que las palabras no se atrevían. Cuando Seifu lo hizo sin reproches, llevándose consigo la última ilusión de que todo podría cambiar. La mujer Apache tomó una manta y la apretó entre sus manos. Había tejido esa manta pensando en un niño que nunca llegó. Cada punto era una promesa, cada hilo una oración. No la había destruido, tampoco la había regalado. La conservaba como se conservan las heridas que no sanan del todo, pero que tampoco se dejan olvidar. No era apego al dolor, sino respeto por lo que había sentido en sí. Preguntó, como tantas otras noches, ¿en qué momento su valor había quedado ligado únicamente a la maternidad? Sabía cazar, curar con hierbas, leer el cielo y la tierra, había ayudado a parir a otras mujeres, había sostenido recién nacidos con manos firmes y seguras. Sin embargo, nada de eso parecía contar. Para el mundo que la rodeaba, su vientre vacío borraba todo lo demás. El fuego crepitó, y por un instante creyó escuchar voces antiguas, las de sus ancestros, susurrándole que resistiera. No eran palabras claras, sino sensaciones, la certeza de que su vida no era un error. Aún así, la herida estaba ahí, profunda y silenciosa. No sangraba, pero dolía con cada recuerdo, con cada burla, con cada mirada que evitaba la suya. Se levantó y salió al exterior. El cielo nocturno se extendía infinito, sembrado de estrellas. Alzó la vista y respiró con fuerza. En ese instante, permitió que la tristeza existiera sin vergüenza. No gritó, no se derrumbó, simplemente aceptó que el dolor formaba parte de ella. Pero no era todo lo que era en aquella noche. Mientras el fuego se apagaba lentamente, tomó una decisión íntima, aún sin forma definida. No podía cambiar el pasado ni las opiniones del pueblo, pero podía decidir cómo seguir viviendo. La herida seguiría acompañándola, sí, pero no sería una cadena. En el silencio de su choza, comenzó a gestarse algo nuevo. No un hijo, sino una fuerza distinta, más madura, más consciente, y lista para reclamar su lugar en el mundo. El vaquero apareció en el poblado una mañana clara, cuando el aire aún conservaba el frescor de la noche y los animales se movían con pereza. Llegó montado en un caballo oscuro, alto y resistente, con las alforjas cargadas de herramientas, cuero y sal. No traía prisa, pero tampoco parecía alguien dispuesto a quedarse demasiado tiempo. Su figura llamó la atención de inmediato, no por ostentosa, sino por la calma segura,
con la que observaba todo a su alrededor, era un hombre marcado por los años y por el sol, con líneas profundas en el rostro y una mirada que había aprendido a medir antes de juzgar. No era joven, pero su cuerpo conservaba la fuerza de quien ha trabajado duro toda la vida. En el cinturón llevaba el lazo bien cuidado, señal de que el ganado era su oficio y también su lenguaje. Algunos lo reconocieron como el vaquero viudo que comerciaba entre asentamientos. El que siempre viajaba con historias que no se contaban a la ligera, se detuvo en el mercado, desmontó sin esfuerzo y ató el caballo a un poste. Mientras negociaba el precio del grano y del maíz, sus ojos recorrieron el lugar con atención. No buscaba pelea ni compañía, buscaba entender el terreno humano tanto como el físico. Fue entonces cuando percibió la tensión que flotaba en el aire, ese silencio cargado que aparece después de una crueldad compartida. Vio a la mujer apache a cierta distancia, apartada del centro del mercado. No estaba llorando ni discutiendo, estaba sola, con una dignidad tensa que contrastaba con las miradas esquivas de los demás. El vaquero no sabía nada de su historia, pero reconoció algo familiar en su postura, la forma de quien ha aprendido a resistir sin ayuda. Aquella imagen se le quedó grabada. Anne escuchó fragmentos de conversación sin proponérselo, palabras sueltas, risas breves, una mención cruel sobre la edad y la falta de hijos. El vaquero frunció el ceño, pero no intervino. Había aprendido, a fuerza de errores, que no todos los conflictos se resuelven con una voz ajena. Aún así, algo dentro de él se tensó. No era indignación inmediata, era una incomodidad profunda, como si hubiera sido testigo de una injusticia que aún no encontraba su momento. Anne continuó con sus asuntos, intercambió mercancía y aceptó un poco de agua. Sin embargo, su atención volvía una y otra vez hacia la mujer, no por lástima, sino por respeto. Vio cómo se marchaba del mercado con paso firme, cargando su bolsa sin bajar la cabeza. Esa salida silenciosa y orgullosa le recordó a alguien que había amado y perdido, alguien que también había soportado juicios sin defenderse más tarde. Mientras revisaba el estado de su caballo a la sombra de un árbol, pensó en sus propios hijos, esperándolo en el rancho. No eran muchos, pero eran su razón para seguir levantándose cada día. Había aprendido a ser padre a golpes, a equivocarse, a cuidar sin suavidad excesiva, pero con constancia. Sabía que la familia no siempre se construía como uno la imaginaba al principio, antes du parti. El vaquero volvió la vista una última vez hacia las chozas. No vio a la mujer apache, pero sintió que su presencia seguía allí, como una pregunta sin formular. Montó su caballo y se alejó, convencido de que aquel encuentro había sido casual, aunque una parte de él intuía que no lo era. Mientras el polvo se levantaba tras su marcha, el poblado recuperó su rutina. Nadie comentó la llegada del vaquero como algo extraordinario. Sin embargo, para dos personas que aún no se hablaban, aquel día marcó el inicio de un cruce de caminos que ninguno había previsto, y que cambiaría el sentido de muchas certezas. El río corría lento aquella tarde, ensanchándose en una curva donde el agua se volvía clara y mansa, antes de internarse de nuevo entre las rocas. La mujer apache había ido allí a recoger plantas medicinales, aprovechando la quietud que ofrecía ese lugar apartado del poblado. Le gustaba trabajar cerca del agua. El murmullo constante le permitía ordenar los pensamientos y dejar que el peso del día se diluyera un poco. Se arrodilló en la orilla, examinando las hojas con atención, cuando escuchó el sonido de cascos acercándose despacio. No se sobresaltó. En aquella zona, los viajeros solían detenerse a dar de beber a los caballos. Aún así, al alzar la vista, reconoció al vaquero que había visto días atrás en el mercado. El mismo caballo oscuro, la misma postura tranquila. Por un instante, ambos se observaron en silencio, midiendo la distancia y el momento. El vaquero desmontó sin decir palabra y llevó al animal hacia el agua.
No hizo ningún gesto brusco ni invasivo. Ella volvió a concentrarse en su tarea, decidida a no darle importancia. Había aprendido que demasiadas miradas traían expectativas, y no estaba dispuesta a cargar con ninguna más. El río está Ege, en Eroseo hoy, dijo él finalmente, con voz grave pero serena, rompiendo el silencio sin imponerse. Ella asintió levemente, sin mirarlo de frente. Cuando no se le apura, siempre lo está, respondió, eligiendo cada palabra con cuidado. Aquella breve respuesta sorprendió al vaquero. No había ironía ni dureza en su tono, solo una calma firme. Mientras el caballo bebía, él se apoyó en una roca cercana, manteniendo una distancia respetuosa. No preguntó su nombre ni hizo comentarios innecesarios. Eso, para ella, fue un alivio inesperado. Trabajaron en silencio durante unos minutos. El sonido del agua y el viento entre los árboles parecía suficiente compañía. Sin embargo, la presencia del vaquero no le resultaba incómoda. No había juicio en su mirada, ni curiosidad mal disimulada. Solo una atención tranquila, como la de alguien acostumbrado a observar antes de hablar. «Te vi en el mercado», dijo él al fin, con honestidad directa. «No fue un buen día. El aceite tensó apenas lo justo para que él lo notara». «No suelen serlo», respondió, «pero uno aprende a seguir». El vaquero asintió. No intentó consolarla, ni corregir lo ocurrido. «Eso también lo vi», añadió. «¿Cómo te fuiste?» Ella levantó la vista entonces y lo miró por primera vez con detenimiento. Sus ojos no buscaban compasión, buscaban verdad. Aquello la desconcertó. Estaba acostumbrada a que los hombres la miraran como un problema, una advertencia o una carga. Esa mirada era distinta. «No necesito que nadie me defienda», dijo con claridad. «Marcando un límite, no vine a hacerlo», respondió él sin dudar. «Solo a decir que lo noté». Aquellas palabras, simples y sin promesa, resonaron más de lo que ella esperaba. Terminó de recoger las plantas y se puso de pie. Por un momento pensó en marcharse sin despedirse, pero algo la detuvo. «El río cambia después de la luna llena», comentó. «Si cruzas más al norte, el paso es más seguro». El vaquero sonrió apenas, como quien recibe un consejo valioso. «Lo tendré en cuenta». Se separaron sin más palabras. No intercambiaron nombres ni promesas. Sin embargo, mientras ella se alejaba con su cesta y él montaba su caballo, ambos supieron que aquel encuentro había sido distinto a cualquier otro. No fue el inicio de algo evidente, sino el reconocimiento silencioso de dos soledades que, sin buscarlo, acababan de verse. El mercado volvió a llenarse una semana después, como si nada hubiera ocurrido antes. Las mismas risas, los mismos intercambios, las mismas jerarquías invisibles que decidían quién tenía voz y quién debía soportar el peso del juicio ajeno. La mujer apache regresó porque la vida no se detenía por la vergüenza y porque ausentarse habría sido otra forma de rendirse. Caminó entre los puestos con paso firme, recordándose a sí misma que no debía nada a nadie. Esta vez, sin embargo, el vaquero también estaba allí. Había llegado temprano, acompañado por dos de sus hijos mayores, muchachos de mirada alerta y manos ya acostumbradas al trabajo. Los presentó con gestos simples, sin alardes, y los dejó ayudar en los intercambios mientras él observaba. No era un hombre que vigilara con desconfianza. Más bien parecía alguien que confiaba, pero no se distraía. La mujer apache notó su presencia de inmediato, no por expectativa, sino porque la calma que él traía contrastaba con la tensión habitual del lugar. No se acercó a él, ni él a ella. Cada uno siguió con lo suyo, como si el encuentro junto al río hubiera sido solo una coincidencia más. Pero el silencio entre ambos tenía memoria. Las miradas comenzaron otra vez, primero discretas, luego más directas. Algunos notaron que la mujer no estaba sola del todo.
aunque nadie pudiera explicar por qué. Eso bastó para reavivar las lenguas. Una joven, cargando a un niño en brazos, dejó escapar una risa y comentó algo sobre cómo algunas mujeres, al no poder dar hijos, buscaban atención donde no les correspondía. Las palabras no fueron dichas en voz baja. La mujer apache se detuvo, no por miedo, sino por cansancio. Estaba cansada de fingir que no escuchaba, de cargar silencios que no había elegido. Aún así, no respondió. Sabía que cualquier palabra suya sería usada en su contra. Dio un paso para marcharse, pero entonces ocurrió algo distinto. «Ya tengo a los míos», dijo una voz firme detrás de ella. No fue un grito ni una amenaza, fue una afirmación clara, dicha con la seguridad de quien no necesita imponerse. El mercado entero pareció detenerse. El vaquero estaba de pie, con uno de sus hijos a cada lado. Su mirada no se dirigía a la mujer apache, sino a quienes habían hablado. «¿Cómo dices?», preguntó alguien, incómodo. El vaquero no repitió la frase. «No hacía falta». Apoyó una mano sobre el hombro del muchacho mayoere y luego sobre el del menor. El gesto era simple, pero cargado de significado. Después miró a la mujer apache, no como quien reclama posesión, sino como quien reconoce algo que ya existe. Ella sintió que el aire se le escapaba del pecho por un instante, no porque necesitara ser defendida, sino porque aquellas palabras habían sido dichas sin humillarla, sin reducirla, sin convertirla en objeto de compasión. «Ya tengo a los míos». No habló de vientres, ni de sangre, ni de lo que faltaba. Habló de pertenencia. Los murmullos cambiaron de tono. Algunos callaron por respeto, otros por confusión. Nadie se atrevió a continuar con la burla. El vaquero no esperó agradecimiento ni aprobación. Volvió a su trato como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La mujer apache permaneció inmóvil unos segundos más. Luego, con calma deliberada, continuó su camino. Número 8. Sabía que si lo hacía, el momento se quebraría. Aquello no era una escena para el orgullo ni para el rumor. Era algo más frágil y más fuerte a la vez. Más tarde, cuando el mercado comenzó a vaciarse, se cruzaron cerca del corral improvisado. Él se inclinó levemente en señal de respeto. «No quise hablar por ti», dijo, «solo poner un límite». Ella lo observó con atención. «Lo sé», respondió. «Why awan osi gracias». No hubo promesas ni explicaciones largas. Los hijos del vaquero la miraron con curiosidad tranquila, sin prejuicio. Ella les devolvió una sonrisa breve, casi sorprendida de sí misma. Mientras se alejaba del mercado ese día, la mujer apache comprendió algo nuevo por primera vez en mucho tiempo. Alguien había hablado sin definirla por lo que no tenía, y ese gesto, sencillo pero firme, había comenzado a cambiar el modo en que el mundo la miraba, y el modo en que ella empezaba a mirarse a sí misma. Durante los días que siguieron al mercado, la mujer apache mantuvo distancia. No evitó al vaquero, pero tampoco buscó su cercanía. Había aprendido, a lo largo de los años, que los gestos públicos podían esconder intenciones privadas, y que aceptar demasiado pronto una mano extendida era otra forma de perder el equilibrio. Su dignidad, esa que había protegido incluso en los peores inviernos, no estaba en venta en el vaquero. Por su parte, no intentó acortar la distancia. Continuó con sus labores, arreglando cercas, intercambiando mercancía, atendiendo a sus hijos, con la misma sobriedad de siempre. Sí, se cruzaban, se saludaban con un gesto breve, suficiente. No hubo visitas inesperadas, ni palabras que exigieran respuesta. Esa contención, curiosamente, aumentó la atención de ella en una tarde. Mientras recogía leña cerca del límite del poblado, la mujer notó que uno de los hijos del vaquero la observaba desde lejos. El muchacho dudó antes de acercarse, como si temiera molestar. Ella lo miró con calma, sin sonreír de inmediato. No quería parecer complaciente ni distante.
Solo presente, mi padre dice que sabes dónde crece la raíz buena para la fiebre, dijo el niño, con voz insegura. Ella asintió. Crece donde la tierra no se encharca, respondió. No siempre es fácil encontrarla. El niño la escuchó con atención, agradeció y regresó corriendo. Ella se quedó allí, sorprendida por lo sencillo del intercambio y por lo poco que le había costado. No hubo exigencia ni expectativa, solo una necesidad concreta y una respuesta honesta esa noche. Mientras preparaba infusiones, pensó en lo ocurrido. No era la primera vez que ayudaba a otros, pero sí la primera en mucho tiempo, que alguien se acercaba sin prejuicio. Aún así, se recordó que una ayuda no construía un vínculo, y que la gratitud podía volverse deuda si no se manejaba con cuidado. El vaquero apareció días después, no en su choza, sino en el sendero que ambos solían usar para salir del poblado. Caminaban en direcciones opuestas y se detuvieron a una distancia prudente. No quiero que pienses que lo del mercado fue un reclamo, dijo él. No hablo por lo que no es mío. Ella lo sostuvo con la mirada. Eso es lo que me preocupa, respondió. Que otros crean que ahora lo soy, Ann. El vaquero aceptó el golpe sin defenderse. No lo eres, dijo. Y no necesito que lo seas en ese intercambio. Breve y tenso, fue el primer verdadero desacuerdo entre ellos. No levantaron la voz. No hubo reproches, pero algo importante quedó claro. Ella no estaba dispuesta a cambiar un tipo de juicio por otro. Aunque viniera envuelto en protección, pasaron más días. La mujer apache continuó con sus tareas, manteniendo su rutina como una fortaleza. Sin embargo, algo había cambiado. No era dependencia ni esperanza. Era una atención nueva, una conciencia de que alguien la veía sin intentar corregirla. Un atardecer, se encontró con el vaquero y sus hijos cerca del río. Los niños reían mientras lanzaban piedras al agua. Ella se detuvo, dudando si seguir. El vaquero levantó la vista y esperó. No, simplemente dejó espacio. Ella se sentó a cierta distancia. Observó cómo los niños competían sin crueldad, cómo el vaquero intervenía solo cuando era necesario. Vio en él no a un salvador, sino a un hombre cansado que había aprendido a cuidar sin poseer. Eso, para ella, tenía valor. A uno de los niños se acercó con una piedra plana. ¿Así?, preguntó. Intentando hacerla rebotar en ella, le mostró el gesto correcto, sin tocarlo, solo guiando el movimiento en el aire. La piedra rebotó 2 veces. El niño sonrió como si hubiera logrado una hazaña. La mujer apache se levantó poco después. «No te quedas», dijo el vaquero, sin reproche. «No hoy», respondió ella. «Pero no me voy por huir». Ese fue el acuerdo silencioso que comenzaron a construir en cercanía sin prisa. Respeto sin promesas. Presencia sin dominio. La desconfianza seguía ahí, afilada y necesaria. Pero ya no estaba sola, frente al mundo, esa noche. Mientras el cielo se oscurecía, la mujer apache comprendió que su dignidad no estaba en resistir siempre en solitario, sino en elegir con cuidado a quién permitirle caminar cerca. Y por primera vez, esa elección comenzaba a parecerle posible. El cambio no llegó como una revelación, sino como una suma de gestos pequeños que nadie habría considerado importantes. La mujer apache comenzó a coincidir con los hijos del vaquero en momentos cotidianos al amanecer, cuando buscaban agua, al mediodía, cuando ayudaban con encargos, al caer la tarde, cuando el cansancio volvía más suaves sus movimientos. No los buscaba, pero tampoco los evitaba. Simplemente estaba allí, y esa constancia empezó a crear un terreno nuevo. Los niños se acercaban con una mezcla de respeto y curiosidad. No la llamaban madre, ni pretendían que lo fuera. Para ellos, era la mujer que sabía escuchar, la que no se apresuraba a corregir ni a exigir. Cuando hablaban, ella no interrumpía. Cuando callaban, no los forzaba. Esa manera tranquila
de estar tan distinta de la urgencia con la que muchos adultos imponían cuidado, comenzó a hacerse necesaria. Una tarde, el menor llegó con la rodilla raspada y los ojos brillantes de rabia contenida. No lloró. Ann se sentó frente a ella y esperó. La mujer Apache limpió la herida con agua y hierbas sin decir palabra. Luego, envolvió la rodilla con una tira de tela. El niño respiró hondo, como si el dolor hubiera perdido peso. ¿Va a quedar marca?, preguntó, más preocupado por la huella que por el golpe. Las marcas cuentan historias, respondió ella. No todas son malas. El niño asintió, satisfecho con la respuesta. No pity. Aquella frase quedó flotando, sencilla y profunda a la vez. El vaquero observaba desde la distancia, no intervenía ni dirigía. Había aprendido que el cuidado no siempre necesitaba su voz. Ver a la mujer Apache con sus hijos no despertaba celos ni temor, sino algo más complejo, un alivio silencioso. Por primera vez, desde la muerte de su esposa, no cargaba solo con todas las respuestas. La mujer Apache, por su parte, luchaba con una emoción nueva y peligrosa. No era el deseo de reemplazar a nadie, ni de llenar un vacío con otro. Era una ternura serena, distinta a la que había imaginado en su juventud. No nacía del anhelo, sino de la presencia. No exigía permanencia ni reconocimiento. En las noches, cuando regresaba a su choza, pensaba en ello con cuidado. Se preguntaba si estaba permitiéndose algo que luego le sería arrebatado. Había aprendido que el mundo podía ser cruel con quienes se encariñaban sin protección. Aún así, no lograba negar lo evidente, cuidar también la estaba sanando. Un día, el mayohere de los niños le pidió que le enseñara a reconocer las nubes, no para predecir el clima, sino porque quería entender el cielo. Caminaron juntos hasta una colina cercana. Ella le mostró cómo las formas se movían, cómo algunas anunciaban lluvia y otras solo sombra pasajera. No todo lo que cubre trae tormenta, le dijo. El muchacho guardó silencio, pensando. Aquella enseñanza no estaba pensada para un niño, pero fue recibida como tal. Los comentarios del pueblo no tardaron en regresar, ahora con otro tono. Algunos decían que la mujer Apache había encontrado una manera de colarse en una familia ajena. Otros murmuraban que una mujer sin hijos propios no debía influir en los de otros. Esta vez, sin embargo, las palabras no la golpearon igual. No porque fueran menos crueles, sino porque ya no estaba sola para escucharlas. El vaquero puso un límite claro cuando fue necesario, sin elevar la voz ni alimentar el conflicto. Mis hijos aprenden de quien yo respeto, dijo. Y yo respeto a quien no los usa. La mujer Apache no pidió ese respaldo, pero lo aceptó. Entendió que no estaba siendo tolerada, sino elegida. Esa diferencia lo cambiaba todo. Con el paso de los días, comprendió algo que nunca le habían enseñado en la maternidad. No siempre nace del cuerpo. A veces nace del tiempo compartido, de la paciencia, del saber retirarse cuando hace falta y quedarse cuando importa. Aquella forma de cuidar no llenaba un vacío antiguo, creaba algo nuevo. Y aunque aún temía perderlo, decidió no negarlo, porque por primera vez su capacidad de amar no estaba siendo medida por lo que no había tenido, sino por lo que sí sabía ofrecer. No pasó mucho tiempo antes de que el cambio se hiciera visible para todos. La mujer Apache ya no caminaba sola de la misma manera, y aunque no siempre estuviera acompañada, había en su paso una seguridad nueva, que el pueblo no tardó en notar. Esa confianza, lejos de ser celebrada, despertó incomodidad. En comunidades donde el orden se sostiene en roles rígidos, cualquier transformación se percibe como una amenaza. Los murmullos regresaron, esta vez más persistente. Ya no hablaban solo de su edad o de su vientre vacío, sino de su lugar. No es su familia, decían algunos. Se está aprovechando, decían otros. El juicio se volvió más elaborado,
más venenoso, porque ahora tenía un objetivo claro: recordarle que no pertenecía del todo a ningún lado. La mujer apache escuchaba sin detenerse. Había aprendido a reconocer cuando el silencio protegía y cuando hería. Esta vez eligió no esconderse. Continuó ayudando, enseñando, estando presente con los hijos del vaquero sin exagerar ni disculparse. Sabía que cualquier gesto contenido sería interpretado como culpa, y no estaba dispuesta a cargar una que no le correspondía. El momento más duro llegó durante una reunión del poblado. No era un consejo formal, pero sí un espacio donde las voces pesaban. Una mujer mayo, respetada por su edad y por sus hijos numerosos, habló sin rodeos. Dijo que el ejemplo era peligroso, que una mujer sin descendencia no debía influir en la crianza ajena, que el orden se debilitaba cuando se confundían los lugares. El silencio fue espeso. Muchos asintieron, otros evitaron mirar. La mujer apache se levantó despacio. No lo hizo con rabia, sino con una calma que obligó a escucharla. No he pedido un lugar que no sea mío, dijo. He estado donde se me permitió estar, sin quitarle nada a nadie. Alguien replicó que la intención no borraba el riesgo, que los niños necesitaban claridad, no ambiguidad. La palabra ambigüedad le dolió más de lo que esperaba. Había pasado la vida entera siendo definida así, ni madre, ni esposa, ni nada completo a los ojos de otros. Antes de que pudiera responder, el vaquero habló. No se puso de pie, no levantó la voz. Mis hijos no están confundidos, dijo. Saben quién es su padre, y saben quién los cuida cuando yo no puedo. Aquella afirmación encendió el conflicto. Algunos acusaron al vaquero de debilitar las costumbres, otros de traer problemas al pueblo. Él escuchó sin interrumpir, hasta que terminó la ronda de reproche. Luego, con la misma calma con la que había llegado meses atrás, dejó claro que no pensaba disculparse por permitir respeto en su familia. La mujer apache sintió la tentación de retirarse, de abandonar aquello que tanto le había costado construir. Era una salida conocida, segura, pero esta vez no lo hizo. Permaneció de pie, al lado del vaquero, no detrás. Ese gesto simple fue su verdadera respuesta al juicio. La reunión terminó sin acuerdos. Nadie fue expulsado, nadie fue absuelto. El conflicto quedó suspendido, como una herida abierta. Al salir, algunas personas evitaron mirarlos. Otras los observaron con curiosidad, como si intentaran entender algo que se les escapaba. Esa noche, la mujer apache no regresó de inmediato a su choza. Caminó hasta el río y se sentó en la orilla. Sintió el peso del día, pero también una firmeza nueva. Había hablado, había permanecido, había sido vista. Comprendió entonces que el juicio del pueblo no desaparecería fácilmente. Tal vez, pero también entendió algo esencial. Ya no necesitaba la aprobación de todos para existir con dignidad. Había cruzado un umbral invisible, y aunque el camino por delante sería difícil, no estaba dispuesta a retroceder. El juicio había llegado, y esta vez ella no se había encogido ante él. El tiempo. La relación entre la mujer apache y el vaquero se fue consolidando de manera sutil, casi imperceptible para quienes los observaban desde fuera. No hubo gestos grandilocuentes ni palabras que cambiaran de inmediato la opinión del pueblo. Lo que existía era una confianza construida día a día a la mujer apache con los hijos del vaquero, enseñándoles y acompañándolos sin imponerse. El vaquero, respetando sus tiempos, reconociendo su fuerza y su dignidad, y permitiéndole ocupar un lugar en su vida sin apresurarla. Un atardecer, mientras recogían juntos el ganado cerca de la colina, él se detuvo y la miró. No había tensión ni expectativa en su mirada, solo una claridad serena. He pensado, dijo él con voz baja, firme, que no necesitamos definirlo todo para saber que este lugar es mutuo. Ella lo observó,
evaluando cada palabra. Durante años había aprendido a desconfiar de los hombres y de sus promesas, pero lo que veía en él era diferente. No había exigencia, no había intento de control, solo una propuesta silenciosa de compartir el camino. No busco un reemplazo ni un título, respondió ella, pero tampoco voy a negar lo que aquí ocurre. Sus miradas se encontraron y, en ese instante, todo quedó dicho sin palabras adicionales. No era la pasión de los romances de juventud, ni la necesidad desesperada de llenar vacíos, sino la elección consciente de caminar juntos. Era un compromiso que no nacía de la urgencia, sino del respeto mutuo y la aceptación de lo que cada uno podía ofrecer. Los hijos del vaquero, observando desde la distancia, se acercaron con naturalidad. No hubo celos ni ansiedad. Sabían que ella estaba allí por elección y que su presencia enriquecía su mundo en lugar de reemplazarlo. Los pequeños gestos, una sonrisa, una enseñanza, una escucha atenta, empezaron a construir un vínculo sólido. El pueblo, aunque todavía murmuraba, empezó a notar la diferencia. No podía ya negar que la mujer apache ocupaba un lugar que no era invasivo ni desafiante, sino integrador. Su relación con el vaquero se veía como una asociación silenciosa, sin grandilocuencia, pero con una autoridad que provenía del respeto ganado y la elección mutua. Una noche, junto al fuego mientras los niños dormían en el rancho, el vaquero se sentó a su lado. «No necesito que seas mi esposa, ni que cambie tu historia», dijo. «Solo que estemos city quarries, sin máscaras ni compromisos impuestos». Ella lo miró, reconociendo la sinceridad en su voz. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía elegir sin miedo a ser juzgada, sin temor a perderlo todo. «Entonces», dijo finalmente, «elijo estar contigo, no por obligación ni necesidad, sino porque quiero». Ese simple acuerdo silencioso transformó todo. No se trataba de un matrimonio formal ni de un pacto ante el pueblo, sino de algo más profundo, dos personas que se reconocían, que elegían cuidarse mutuamente y compartir sus vidas con respeto. La elección mutua marcó un cambio en su manera de caminar juntos. No era una unión impuesta ni una corrección a los juicios externos, sino una construcción basada en la aceptación de sus historias, sus heridas y sus fortalezas. Por primera vez, la mujer apache entendió que el valor de una persona no se mide por lo que falta, sino por lo que está dispuesta a dar y a compartir. En aquel momento, ambos comprendieron que habían encontrado algo que el tiempo y la adversidad no podrían borrar: la libertad de elegirse mutuamente, sin depender de la aprobación del mundo exterior, y la posibilidad de construir una familia basada en el respeto, el amor y la dignidad compartida. A los días siguientes transcurrieron con una serenidad que nadie esperaba en aquel poblado fronterizo. La mujer apache, ahora plenamente integrada en la vida del vaquero y sus hijos, caminaba con la misma dignidad que la había acompañado siempre, pero con una nueva confianza. Su lugar ya no era objeto de debate ni de burla. Aunque algunos todavía murmuraban, ella había aprendido a no medir su valor por la opinión de los demás. Ya no se sentía definida por lo que no había tenido, no por su ausencia de hijos propios, ni por los juicios ajenos. Su identidad había dejado de depender de expectativas externas. Su fuerza residía en la elección consciente de estar presente, en enseñar, en cuidar y en sostener sin perder su autonomía. Cada gesto cotidiano, cada conversación con los niños, cada tarea compartida con el vaquero reforzaba su sentido de propósito y dignidad. El vaquero también había cambiado. La veía como una compañera igual, alguien cuya historia y experiencias enriquecían su vida, en lugar de competir con ella. Juntos habían aprendido a construir una familia que no se basaba únicamente en la sangre, sino en la confianza, el respeto y el amor compartido. Esa nueva forma de unión desafió silenciosamente las normas del pueblo, pero a ellos
poco les importaba la mirada de otros. Habían encontrado algo más valioso en la libertad de elegir y ser elegidos. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, la mujer Apache se detuvo a mirar a los niños jugar cerca del río. Sus risas llenaban el aire, y por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió sonreír sin culpa ni temor. Comprendió que la maternidad podía tomar muchas formas. No siempre nace del cuerpo, sino del tiempo compartido, de la atención y del cariño. Su vida, aunque diferente de lo que otros esperaban, estaba completa a su manera. El pueblo, inevitablemente, continuó observando. Algunos nunca comprendieron. Otros aceptaron con reticencia. Pero la mujer Apache ya no necesitaba su aprobación. Su valor, su fuerza y su identidad se habían redefinido. Aprendió que la dignidad no reside en cumplir con los estándares de los demás, sino en mantenerse fiel a uno mismo y elegir con claridad a quién permitir cerca. El vaquero y ella, caminando juntos hacia el rancho, representaban ahora una nueva forma de familia, un lugar donde la aceptación reemplazaba el juicio, donde la paciencia superaba la imposición, y donde el amor no estaba condicionado por lo que faltaba, sino por lo que se compartía. Cada paso que daban juntos era un acto de libertad y de reconciliación con sus propias historias. Al caer la noche, mientras el fuego iluminaba suavemente la choza y el rancho, la mujer Apache se permitió cerrar los ojos con paz. Había sobrevivido a la humillación, a la burla y a la soledad. Había aprendido que la vida podía ser reconstruida y que la fuerza no estaba en lo que uno posee, sino en cómo se enfrenta y se transforma cada desafío. En última instancia, su historia dejó un mensaje claro, silencioso pero profundo. A la valía de una persona no se mide por los hijos que tiene, las expectativas que cumple o los juicios que soporta, sino por la capacidad de mantener la dignidad, elegir con conciencia y construir vínculos basados en respeto y amor genuino. Y así, la mujer Apache de 40 años sin hijos se convirtió en un ejemplo viviente de que la fuerza y la plenitud no dependen de lo que nos falta, sino de lo que decidimos ofrecer y compartir con quienes elegimos.